Si ya lo tienen, leamos todos juntos, hermanos. Nehemías 4:15 al 17 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. Vamos a leer el versículo número 14, hermanos. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Oremos. Señor, muchas gracias te damos, Padre, porque tu bendición hasta este momento y tu gracia nos han alcanzado. Gracias porque nos tienes aquí en tus atrios, Señor. Mejor es un día aquí que 1000 fuera de ellos. Pero también te damos gracias por estos hermosos y poderosos himnos, por esta hermosa lectura bíblica, Padre, que nos traerá el mensaje de hoy. Háblanos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, pero lo más importante, nuestra disposición para ponerlo en práctica. Permite que cada uno de nosotros nos apropiemos de este mensaje y hagamos algo al respecto. Bendice a nuestra iglesia, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les comentaba que esta semana el Señor nos permitió a mi esposa y a mí estar en el campamento familiar. Fue de mucha bendición cada tema, cada mensaje, las convivencias, las pláticas. Reciban muchos saludos, hermanos, de el hermano Oscar Aguirre, de la Iglesia Roca Eterna de Ciudad Victoria, del hermano Proto Covarrubias, también manda saludos a la iglesia, de la hermana Socorrito, también manda saludos a toda la iglesia, la hermana Socorro de Méndez. Fue un momento de mucha bendición. Estuvimos aprendiendo a través de un hermano conferencista, el hermano Sharaf Gamiochipi. Él es pastor de la Iglesia Bautista Obra de Dios en Azcapotzalco. Estuvo con nosotros, un hombre muy sabio, un hombre con mucho conocimiento, y fue trasladado a nosotros ese conocimiento y nos comprometimos a hacerlo llegar a nuestras iglesias, porque es importante, hermanos. Me hubiera gustado que más familias de nuestra iglesia pudieran acudir. Lamentablemente de Ciudad Mante nada más acudimos mi esposa y yo, no se hizo presente ninguna otra iglesia y ninguna otra familia. Pero son temas importantes que nos hablan, hermanos, acerca de las familias. El tema fue el familias sobre la roca, sobre nuestro fundamento, Jesús, el cual, bueno, lo veremos en las escuelas bíblicas de verano también. Construye tu vida en Jesús como el fundamento. Y dentro de los mensajes, hermanos, que el Señor me permitió compartir, compartí que quise hacerlo llegar con la iglesia. También lo estuve ahí mejorando con algunos comentarios, ideas que pudimos ver en este campamento familiar, y decidí ponerle al mensaje: la familia, un lugar seguro. La familia, un lugar seguro. Como contexto histórico, hermanos, podemos ver que hablamos acerca de Nehemías. Nehemías, ¿quién era Nehemías, hermanos? Nehemías era un exiliado judío. Recuerden que el pueblo había sido llevado en cautiverio a causa del pecado a Babilonia, y luego los pueblos de Babilonia fueron conquistados por Persia. Entonces Nehemías era uno de esos exiliados que había salido de la ciudad de Jerusalén. Ahora Nehemías vivía de una manera muy cómodamente, tranquilo, sin necesidad de nada, en Susa, la capital de Persia, los que habían conquistado a Babilonia. Entonces Nehemías estaba viviendo la gran vida. Su trabajo era ser el copero del rey.
una persona directamente en la corte, una persona de la plena confianza del rey que probaba los alimentos antes que él, es decir, el rey le tenía gran confianza, Nehemías tenía gran influencia delante del rey y esa comodidad la podemos ver, hermanos, en el trabajo que Nehemías hacía. Yo me imagino que Nehemías llegaba alegre con el rey, llegaba contento porque vivía cómodamente. No le hacía falta absolutamente nada. Una vida de privilegios, la mejor ropa, vivía en el castillo, tenía lujos, tenía dinero, tenía lo mejor. Nehemías vivía cómodamente en el palacio del rey Artajerjes y trabajaba como copero del rey. Pero había una situación. Nehemías desconocía por completo la condición en la cual se encontraba su ciudad natal, Jerusalén. Y fue hasta que lo visitó un hermano de Nehemías que le dio una noticia que cambió por completo el panorama de Nehemías. Dice Nehemías 4:3, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Nehemías vivía muy bien. Pero en el momento en el que le dijeron cómo se encontraban los muros y la ciudad entera, dice la Escritura que su corazón se angustió y se entristeció en gran manera. Esa comodidad cambió por completo a una tristeza, a una congoja, a un sufrimiento por saber cómo estaba su ciudad. Obviamente el rey Artajerjes notó la aflicción de Nehemías. De momento a otro cambió su semblante, cambió su personalidad. Cuando usted le dicen una mala noticia, yo creo que ni siquiera está atento a las cosas por estar pensando en esa situación. Ese era el semblante de Nehemías. Entonces, Dios le dio gracia a Nehemías delante del rey para que le permitiera regresar a Jerusalén con una misión: reconstruir los muros de la ciudad. En ese regreso hubieron 3 personajes importantes que pudieron levantar la ciudad de Jerusalén. 60 años antes había regresado Zorobabel a construir el templo. 60 años después fue Nehemías a leer la ley al pueblo y después Esdras a leer la ley al pueblo y después fue Nehemías a levantar los muros de la ciudad. Era una sociedad completamente destruida, una sociedad que tenían que iniciar desde cero. Porque todo lo que conocían, su templo, sus casas, la ley, sus muros, su ciudad estaba destruido y tenían que empezar desde cero. Tenían que reconstruir la sociedad en la cual ellos habían venido. Pero Nehemías tenía una misión: reconstruir los muros y la fortaleza de la ciudad. Como contexto histórico es esto, hermanos. Como introducción, ¿qué podemos decir? ¿Por qué usted construye un muro? Todos aquellos que tenemos una casa, recientemente en su casa, mi casa, estamos ahí construyendo una barda. No teníamos y Dios nos ha ayudado a avanzar en la construcción. Pero ¿por qué construye usted un muro, hermano? Una pared, una barda, ¿por qué la construye? Protección, seguridad, poner límite. No te pases, hasta aquí es mi espacio, allá tú puedes. Para evitar que entren personas ajenas, ¿verdad? Para evitar un robo. Hay muchos motivos por los cuales se levanta una barda, una pared, como ustedes ya lo dijeron, todas esas opciones son correctas. En general, los muros se levantan para mantener un lugar seguro. Y lo que estábamos viendo, hermanos, lo que podemos ver en la sociedad es que actualmente nuestra sociedad está destruida como en los tiempos de Nehemías. Las familias deben ser un refugio de amor. Las familias deben ser un refugio de seguridad, de protección, en donde todos quieran estar en ese núcleo familiar. Qué triste es cuando una persona trabaja y se queda horas extras porque no quiere llegar a su casa. Qué triste es cuando los hijos deciden salir con sus amigos, ir a fiestas, quedarse el más tiempo afuera porque no quieren llegar a su casa. ¿Por qué? Porque en su casa encuentran quejas, encuentran regaños, encuentran a lo mejor indiferencia, encuentran cosas que los hacen querer salir del núcleo familiar. Y quieren estar en otros lugares que en su propia casa. Y esto, hermanos, no debe ser así.
Debemos querer estar en casa, hermanos. Usted no sé, anhelar la tranquilidad, la comodidad, el amor de su casa, estar tranquilo, estar bien, estar en ese núcleo de amor, de paz, de seguridad, de protección, en esa cobertura familiar. Yo no sé si alguno de ustedes no quisiera eso, hermanos, pero si no es así, hay algo mal allí. Tenemos que hacer los ajustes necesarios. Y esto, hermanos, sucede porque muchas familias tienen sus muros derribados. Hablando en el contexto familiar, muchas familias tienen sus muros derribados. Esto, hermanos, influye en muchos aspectos, principalmente nuestro enemigo, Satanás. Satanás, hermanos, quiere tener a familias desprotegidas. Satanás quiere tener familias vulnerables. Satanás quiere destruir los muros de las familias para que él pueda entrar, para que él pueda atacar, para que él pueda robar, para que él pueda destruir, para que nada le impida el acceso y destruir el núcleo familiar. Eso es lo que Satanás quiere, familias débiles, familias con los muros destruidos, familias vulnerables para poder atacar a gusto, sin ningún problema. ¿Qué acciones, hermanos, hacen que los muros de tu familia estén destruidos? Hay muchas. Violencia, humillaciones, egoísmo, comodidad, como Nehemías. Yo estoy muy bien, estoy cómodo, no me importa lo demás. Desinterés, rencor, ausencia, infidelidad, falta de comunicación, muchas cosas que destruyen los muros de nuestra familia. Y qué triste, hermanos, que todos estos aspectos estén poco a poco destruyendo los muros de nuestro hogar. Violencia, no solamente física, verbal, humillaciones entre los padres, humillaciones de los padres a los hijos, egoísmo. Hermanos, estamos en la época del yo. Primero yo, luego yo y después yo. La época del yo dirían por ahí. Hasta hay un dicho relacionado a la familia: primero mis dientes y luego mis parientes. Relacionado a la familia, primero yo. Y lamentablemente muchos cristianos caemos en esta falsa doctrina del egoísmo. Primero mi bienestar, primero estoy yo necesito estar bien. Hermano, el gran mandamiento que nos dice: amarás a Dios y después a tu prójimo y luego como a ti mismo. ¿Dónde quedamos nosotros? En tercer lugar. Si hubiera sido así, diría: amarás a Dios y luego te amarás a ti y luego amarás a tu prójimo. Pero ¿qué hacemos? Nos amamos a nosotros inclusive más que Dios. Y caemos en ese egoísmo, hermanos, que no me importa lo que pase, lo que esté en mi casa, no me importa que sienta, no me importa que pase, me importo yo. Y muchos cristianos caemos en el egoísmo. Estamos en esta época del egoísmo. Caemos en la comodidad de que sentimos que nuestra casa va bien, que nuestro hogar va bien. Y no hay que hacer nada, no hay que hacer un ajuste. Así estamos bien. Estamos muy bien así, no necesitamos hacer nada. Caemos en desinterés, hermanos. Usted le pregunta a su hijo cómo le fue en la escuela. Usted le ha preguntado a su hijo cómo le va. ¿Tiene alguna necesidad, alguna petición su hijo? ¿Su hijo ya tiene a Cristo en su corazón o no? Caemos en desinterés, caemos en rencores entre la familia. Hay ausencias del padre, hay ausencias de la madre, hay ausencias de los hijos, hay infidelidad, hay falta de comunicación. Los padres ya no se comunican con sus hijos. ¿Qué pasa? Ten, hijo, el celular y no me molestes. Vete allá a un rincón. Vete allá, no me molestes, estoy cansado, no quiero saber nada, me quiero dormir, quiero acostarme. Y no hay tiempo de comunicación de padres e hijos. Malamente dicen: ahora los niños nacen con un chip integrado. No, ese chip los padres se lo ponen a los hijos por el desinterés que hay en ellos. Es triste, hermanos, la situación de las familias. Y todo esto ha hecho que las familias han dejado de ser un refugio seguro. Esos muros que mantienen la unidad, esos muros que mantienen el amor, esos muros que mantienen la protección, la seguridad, el bienestar familiar, a través de todas estas acciones generadas por nuestro enemigo Satanás, han hecho que los muros hayan caído.
Lo más triste, hermanos, es que muchas familias cristianas siguen esto. Y muchos muros de familias cristianas están caídos cuando nosotros no deberíamos seguir las corrientes de este mundo. Les sorprendería, hermanos, saber que en el campamento, inclusive hermanos, familias pastorales me dijeron, hermano, necesito hacer ajustes en mi casa. Porque esto no es una cosa de algunos, es una cosa de todos. Y yo quiero que usted piense en su familia. ¿Por qué los muros de su familia están derribados? ¿Qué está pasando en su familia? Piensa en usted, piensa en su familia, porque esto es un problema de todas las familias. Hermanos, ¿qué podemos hacer como familias? Permanecer en obediencia a los mandatos de Dios nos ayudará a mantener nuestros muros arriba. ¿Qué nos dice el mundo, hermanos? Derriba los muros, quita las barreras, sé libre. Pero no han considerado que un muro es una protección. No han considerado que un muro es un límite. ¿Qué dice el mundo? Vive como quieras, derriba los muros, no pongas límites. Quita esa seguridad, quita esa zona en la cual estás seguro y vive tu vida. El día de hoy, hermanos, aprenderemos la importancia de construir muros. Y si los muros de tu familia están derribados, es momento ya de levantarlos. Como primer lugar, hermanos, identifica tu misión. Nehemías 2:5. ¿Qué dice Nehemías? Dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y la reedificaré. Envíame a Judá y la reedificaré. La misión, hermanos, de nuestras familias debe ser reedificar los muros de nuestro hogar. Yo no sé si usted está tranquilo, si de repente en su casa usted encuentra una grieta en la pared. En nuestra casa nos apareció una grieta y ahí le hablamos a un maestro albañil y ahí nos estuvo dando algunos consejos, nos dijo no hay ningún problema, es parte de la estructura, no hay nada que preocuparse. Bueno, ya estamos más tranquilos. Pero cuando usted identifica una grieta, una fractura en su casa, usted no está tranquilo hasta saber si es peligroso o no. Usted se queda desesperado. En mi caso yo no podía dormir por ver esa grieta allí y saber si estábamos en peligro o no, qué iba a pasar con esa grieta. Hasta que alguien ya vino a decirnos que todo estaba bien. Pero hermanos, debemos identificar las grietas. Debes identificar cuáles fracturas hay en tu casa. Y esto nos va a ayudar, ya sabiendo cuáles son las grietas, a reedificar los muros que mantengan la unidad y la seguridad familiar. ¿Qué es lo que adolece tu hogar? ¿Qué parte de tu familia está a lo mejor quebrada? ¿Qué parte de tu familia necesita reforzarse para evitar que los muros que mantienen a tu hogar como un lugar seguro, como un lugar de protección, de seguridad, se derrumben? ¿Qué tienes que hacer? Identifica tu misión. ¿Y cómo vamos a lograrlo, hermanos? No es por nuestras fuerzas. Por más que yo quiera hacer algo, por más que yo me esfuerce, por más que yo haga o deshaga, no va a ser así. ¿Qué pasó con Nehemías cuando supo que el muro estaba destruido? Vaya conmigo a Nehemías 1, vamos a leer de los versículos 4 al 11 y mire esta hermosa petición, este clamor del corazón de Nehemías. Nehemías 1, 4 al 11, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido
cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volvierais a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. ¿Qué oración tan emocionante, tan llena de poder, pero sobre todo una oración de arrepentimiento, reconociendo que habían hecho mal? Nos cuesta mucho, hermanos, reconocer cuando obramos mal. No nos gusta que nos señalen cuando obramos mal. Pero Nehemías sabía que si la ciudad, el pueblo, el muro estaba destruido, era por causa de sus pecados. Los de él y los de todo el pueblo. ¿Qué hizo Nehemías, hermanos? Clamó al Señor. En primer lugar, se arrepintió de sus pecados. En segundo lugar, pidió perdón al Señor por causa de sus acciones. Y después pidió la dirección de Dios para reconstruir sus muros. Y en cuarto lugar, deseaba reverenciar su nombre. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos damos cuenta que los muros de nuestro hogar, de nuestra casa, están derribados por nuestros propios pecados? ¿Y cuántas veces hemos pedido perdón al Señor? ¿Se ha arrepentido usted de sus faltas, de sus pecados, de sus fallas? ¿Ha pedido al Señor dirección? Su propósito es que su familia glorifique a Dios. ¿Qué ajustes debes hacer para que tu hogar sea un refugio seguro? Piensa en tu familia, hermano. ¿Qué ajustes debes hacer para que tu familia, tu hogar, tu casa sean un lugar seguro y de protección? Identifica tu misión. Segundo lugar, hermanos, obviamente tendremos oposición. Cuando Nehemías llegó a la ciudad de Jerusalén y vio cómo se encontraba la ciudad, las puertas quemadas, los portillos derribados, las casas derrumbadas, Nehemías se enojó, se entristeció tanto por ver la condición. Pero se topó con vecinitos, pueblos vecinos, Sanballat, Tobías, ahí en la Biblia los encontramos. Pueblos que no querían que Nehemías pudiera levantar esos muros. ¿Por qué? Porque no les convenía. ¿Qué pasaba cuando la ciudad tenía los muros destruidos? Bueno, era muy fácil entrar, saquear, destruir, robar, dañar, inclusive apropiarse de terrenos. Pero algo más importante, hermanos, era que el orgullo de Jerusalén, esa ciudad que tenía un Dios grande, esa ciudad que había ganado grandes batallas, esa ciudad que era temida por todos los pueblos, ahora estaba destruida. Y su orgullo estaba por los suelos. El orgullo nacional de esa ciudad que tenía un Dios grande, fuerte y terrible, ahora se encontraba devastada. Más que el saqueo, lo que a Nehemías le dolía era ese orgullo. ¿Cómo puede ser que después de haber sido temidos, ahora estemos destruidos? ¿Cómo puede ser que cuando éramos una familia, un pueblo modelo, ahora estemos en esta condición? Jerusalén estaba vulnerable y su orgullo estaba por los suelos. Obviamente los pueblos no querían que se levantara el muro. ¿Qué decía Sanballat? Lo leímos hace un momento. No, hombre, si pasa una zorra por los muros, se va a caer eso. Se burlaban.
Cuando oyó Sanballat, Nehemías 4, 1 y 2, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció e hizo escarnio, hizo burla de los judíos. Dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Fíjese la actitud de Sanballat, burlándose del pueblo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Les vamos a volver a permitir que ofrezcan sacrificios a Dios? ¿Van a acabar la obra en un día? Imposible. Satanás, hermanos, se opondrá a tu obra. Y eso debes de saberlo bien. Si tus muros se encuentran derribados, si los muros que protegen a tu familia están derribados, ten por seguro que Satanás se interpondrá a tu obra. Porque el propósito de Satanás no es tener familias seguras, fuertes en Dios. El propósito de Satanás es mantener familias débiles, familias vulnerables que él pueda atacar cuando él quiera, que él pueda dañar cuando él quiera, que él pueda saquear y que no les permita ofrecer sacrificios al Dios verdadero. El propósito de Satanás es mantener familias vulnerables. Y te va a intimidar, hermano, para que no continúes con tu obra. ¿Qué haces? Eres débil. No vas a poder acabar. Date por vencido. Si quieres levantar a tu familia, no, este es un caso perdido. Tú no puedes hacerlo. ¿Has escuchado esos comentarios? Tal vez en algún momento ya te diste por vencido y crees que tu familia ya no tiene remedio. ¿Crees que tus hijos ya no tienen remedio? ¿Crees que tu relación ya no tiene remedio? ¿Crees que tu hogar ya no tiene remedio? Hermanos, son ideas de Satanás. Encontrarás oposición. Eres débil. No lograrás hacerlo. Date por vencido porque lo que estás haciendo no va a ningún lado. Hermanos, Satanás no quiere que las familias se unan y juntos ofrezcan sacrificio a Dios. ¿Les permitiremos otra vez hacer esos sacrificios? Eso es cuestión de cada uno de nosotros. ¿Ofrecerás tributo, sacrificio familiar o te quedarás con tus muros destruidos? No dejes, hermanos, que Satanás te intimide a través de todos esos comentarios, de todas esas ideas. Continúa con tu misión a pesar de los obstáculos que encuentres de nuestro enemigo, Satanás. Por último, hermanos, construye y lucha. Nehemías 4:17 dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. Cuando lo leí le comentaba a mi esposa que qué maravilloso era esto. Muchas veces nosotros no podemos hacer dos cosas a la vez, pero aquí dice que los que construían, los que acarreaban cosas, los que cargaban cosas, en una mano tenían la pala, me imagino una pala para trabajar en la obra, y en la otra tenían una espada para luchar si venía el enemigo a impedirles que construyeran el muro. Es algo muy simbólico. Por algo el Señor permitió que estuviera ahí en la Biblia. Y es una invitación que nos hace para poder construir los muros que mantengan a nuestra familia como un lugar seguro. Hermano, en una mano construye y con la otra mano pelea por tu casa, pelea por tu causa, pelea por tu familia, pelea por tu casa. Esto, hermanos, nos dice que sin descuidar el trabajo de construir los muros, tú tienes que estar alerta ante los ataques del enemigo mientras cumples con tu misión. Tienes una misión, construir los muros. ¿Encontrarás oposición? Sí. Pero lo que Nehemías nos está diciendo es adelante, avanza, construye, pero está alerta. Ten tu espada lista, porque Satanás va a querer dañar tu obra y tú no lo debes permitir. No permitamos, hermanos, que Satanás detenga nuestra obra.
No permitamos que Satanás venga a decirnos que somos débiles o que no podemos porque tenemos la ayuda y la bendición de un Dios grande, fuerte y temible. Hermanos, levantemos esos muros que protegen a nuestra familia. ¿Están derribados tus muros? Trabaja en la obra. ¿Hay algo que tienes que mejorar? Hazlo. No te quedes mirando. No te quedes conforme. No te quedes con tus muros destruidos. No te quedes siendo vulnerable, ni tú ni tu familia, ante los ataques de Satanás. Hermanos, el pueblo tenía mucho miedo. Regresaban a construir una sociedad que estaba completamente destruida. Sentían que Dios ya no estaba con ellos por esa tormenta que les pasó, 70 años de esclavos en Babilonia y luego otros años en Persia. Sentían que Dios ya no estaba con ellos, estaban destrozados. Creían que Dios, la presencia de ese Dios grande, ya no estaba con ellos y creían que las obras que ellos iban a avanzar no iba a tener ningún fruto. Pero sin embargo, Nehemías les habla. Nehemías 4:14, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestras casas. No temáis, hermanos, no teman. Es difícil, sí. Es difícil, claro que va a ser difícil, encontrarás oposición, pero acuérdate que tienes un Dios grande y temible, que no te va a dejar solo en esa obra que tú quieres hacer. ¿Piensas que eres débil? Tienes un Dios grande y temible. ¿Piensas que no vas a poder acabar? Acuérdate que tienes un Dios grande y temible. ¿Piensas que tu obra no va por ningún lado? Acuérdate que tienes un Dios grande y temible. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué dejamos nuestros muros caer? Porque en algún momento nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de sus mandamientos. Nos olvidamos de ponerlos por obra. Y dejamos que Satanás ataque. Y no solamente eso, destruya los muros, haciéndonos familias débiles y vulnerables. No temáis delante de ellos. Acuérdate del Señor, grande y temible, y pelea por tus hermanos. Pelea por tus hijos. Pelea por tus hijas. Pelea por tus mujeres y pelea por tu casa. ¿Por qué nos hemos hecho tan cómodos como Nehemías? Creemos que estamos bien, no nos importa cómo está la situación de nuestra familia, caemos en esa comodidad. Mientras los muros de nuestra familia se caen a pedazos. Pelea por tu casa. Como conclusión, hermanos, nos decía el hermano Saraf Gamiochipi, que la familia nace en la mente y en el corazón de Dios. Dios estableció a la familia como ese núcleo para la sociedad. ¿Quieres tener una buena sociedad? Ocúpate de tu familia, porque es en tu familia donde se educa a los hijos. Es en tu familia donde se enseña a tus hijos. Es en tu familia donde se les muestra el temor de Dios a tus hijos. Hay muchos padres que esperan que se eduque a los hijos en la escuela, o peor aún, que se eduque en la escuela dominical. Hermano, le encargo a mi hijo, y si hace algo malo, ahí dele un regaño. Pellizco ya no, un regaño. Muchos padres esperan que sean otras personas quienes se dediquen de la educación de sus hijos, y esto es algo malo. La educación comienza en casa, mamá, papá. ¿Quieres tener una buena sociedad? Ocúpate en la educación de tus hijos. Enséñales a tus hijos a ser hombres, mujeres de bien, hombres que amen a sus mujeres, mujeres que respeten a sus maridos. A veces nosotros mismos nos quejamos, ¡ay, es que la sociedad está mal! Cuando nosotros no cumplimos con nuestra tarea y somos parte de ese problema. Decía el hermano Proto Covarrubias, la familia es la base de la sociedad y la iglesia está llena de esa sociedad. ¿Cómo vamos a tener iglesias sanas y fuertes? Con familias fuertes. La familia es la base para construir una buena sociedad.
Pero también la familia es uno de los principales objetivos de nuestro enemigo. No necesitamos ya más familias débiles. Ya tenemos muchas que no tienen el conocimiento de Dios, pero lamentablemente muchas que tienen el conocimiento de Dios. ¿Necesitamos familias fuertes en ti? No, en Cristo. Familias fuertes en Cristo, porque no es por ti, es por Él. Cada hogar, hermanos, debe ser un lugar seguro para todos. Cada familia debe ser ese lugar al que anhelemos llegar. Quiero estar en mi casa, quiero estar con mi esposa, quiero estar con mis hijos, quiero estar en la comodidad, en la tranquilidad, en el amor, en la paz, en la seguridad, en la protección, en la cobertura de mi familia. No quiero estar en otro lugar. Dejemos la comodidad. Deja la comodidad. Si sabes que no estás bien, trabaja, esfuérzate y enfócate en cumplir tu misión. No estás solo, hermano. No estás sola, hermana. No estás solo, joven. Tenemos un Dios grande y temible que nos ayudará a cumplir nuestra misión. Leamos juntos el último versículo, hermanos. Nehemías 2:20, ahí está en la pantalla. Dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Una vez más, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. El Dios de los cielos nos prosperará. En cuanto a mí, me levantaré y edificaré. Y Dios me va a prosperar. Así que no temas, hermano, y sigue adelante con tu misión. Estos mensajes fueron muy importantes para todas las familias que pudimos asistir a este campamento familiar. Les invito, hermanos, para que el próximo año hagamos un espacio en nuestro tiempo y asistamos, porque son temas muy importantes. Vamos a orar. Señor y Padre Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias te damos porque reconocemos en estos momentos que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte y un Dios temible. Un Dios que nos ayuda en nuestras luchas, un Dios que no nos deja solos, un Dios que nos levanta y un Dios que nos ayuda. Padre, lamentamos la situación de nuestra sociedad. Lamentamos la situación de nuestras familias. Lamentamos, Señor, que nos hemos dejado llevar y usar por Satanás para que los muros que protegen y mantienen segura nuestra familia caigan. Es una situación lamentable, Señor. Reconocemos que estamos vulnerables delante de ti y delante de nuestro enemigo. Pero te pedimos, Padre, en esta hora, que tú pongas en nosotros el deseo de cambiar, que pongas el ánimo, el deseo, las fuerzas, la dirección de levantarnos y construir nuevamente esos muros que por alguna u otra razón han sido derribados. No queremos, Señor, ser familias vulnerables y con un orgullo derribado y por los suelos, pisoteado por nuestro enemigo. Reconocemos que tú eres nuestro Dios y sobre ti no hay nadie más, Padre. Pero te pedimos perdón si hemos hecho algo malo. Reconocemos que hemos pecado. En este momento, Señor, nos arrepentimos de los males que hemos hecho, ya sea como esposos, como esposas o como hijos. Y te pedimos, Señor, tu dirección. Te pedimos tu protección y te pedimos tu ayuda para que podamos reedificar los muros de nuestro hogar. Que seamos una familia, Señor, que te glorifica y te honra. Y que estemos dispuestos a construir y a pelear por nuestras familias. Porque la familia no nace en nuestra mente, nace en la mente, en tu mente y en tu corazón. Bendice a las familias, Señor. Fortalece a nuestras familias y permite que podamos levantar los muros que nos mantengan seguros, unidos en amor. Habla nuestras vidas, transfórmanos, Señor, y que podamos poner en práctica este mensaje. Bendice a las familias, Señor,
En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.